Buenos días, hoy es viernes 10 de enero del año 2025. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida al doctor Sebastián López Hidalgo, constitucionalista y catedrático universitario. Doctor López, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Queremos conocer cuál es su análisis jurídico profesional sobre el famoso caso de la vicepresidencia de la República. Lo último, doctor López, lo último es que el presidente Noboa le ha presentado una demanda penal al secretario de la Asamblea Nacional por haber devuelto el famoso decreto número 500 sobre el encargo de la presidencia, ¿no? Lo que ha hecho el secretario es cumplir una disposición, entiendo, de la presidencia de la Asamblea Nacional. Señores, le devolvemos su decreto. ¿En dónde estamos, doctor López? ¿Hacia dónde vamos? Buenos días. Muy buenos días, querido Jaime, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Es un placer siempre estar en este espacio. Bueno, lo primero que hay que decir es que con preocupación hemos visto la actuación del presidente de la República y sobre todo una suma de errores consecutivos, continuos, que han terminado desgastando la institucionalidad, violando el ordenamiento jurídico y transgrediendo la Constitución de la República. La verdad es que, Jaimito, lo que preocupa es que ahora existe una denuncia de carácter penal en contra del secretario de la Asamblea Nacional y esto es lamentable. Se está abusando de la institucionalidad, inclusive de los órganos coercitivos, de los órganos jurisdiccionales, de los órganos encargados de guiar la investigación penal para amedrentar sobre las actuaciones que sin duda corresponden ser realizadas imagínese usted, por un secretario de la Asamblea Nacional que además recibe disposiciones directas del Pleno de la Asamblea, de la presidenta de la Asamblea, pero que hoy se le plantea una denuncia de carácter penal. Esto es muy preocupante, sobre todo, Jaime, la escalada en la cual vamos viendo que se van presentando los acontecimientos, es decir, vamos viendo cómo la institucionalidad va socavándose poco a poco, va minándose, eso es peligroso. Y naturalmente esto podría degenerar en un autoritarismo mucho más grave con consecuencias de mayor calado y mayor Doctor alcance. Y López, hemos visto varios doctor ejemplos, López, ¿no? doctor López, esta amenaza del presidente Noboa al secretario de la Asamblea Nacional, ¿es para qué? ¿Para intimidar? ¿Para meter miedo? Bueno, naturalmente que sí, naturalmente que sí. Lo que sucede es que todos los regímenes, fíjese usted, los regímenes que derivan en sistemas autoritarios, usan la institucionalidad para de alguna manera amedrentar respecto de las actuaciones de las servidoras, servidores públicos, de los particulares y demás. En concreto, es lamentable que a través de una denuncia penal, es decir, utilizando el sistema jurídico que está para proteger los derechos fundamentales, los derechos de los ciudadanos, hoy sin duda se trate de arrinconar a una actuación de un secretario de la Asamblea Nacional. El pronunciamiento ha sido claro, pero lo que preocupa inclusive es que han habido amenazas. Esto es muchísimo ya más grave, son palabras mayores y me parece ser que los organismos internacionales están al tanto de aquello y el Estado ecuatoriano y sus instituciones no deben prestarse para este juego. Es necesario que cada órgano, en el marco de sus atribuciones, de sus competencias, retomemos la sensatez, la institucionalidad y el orden democrático. Doctor López, el encargo a dedo que hizo el señor Noboa de la vicepresidencia de la República, y hay un conflicto que ya va para algún tiempo, ¿no? Algún tiempo, prácticamente desde que se posesionó como presidente de la República, hay este impasse entre los dos funcionarios, pero el encargo de la vicepresidencia y luego el encargo a la presidencia de la República mientras el señor presidente Noboa hace campaña electoral. Bueno, hay que decir que esto es absolutamente llamativo, además porque se han distorsionado los conceptos más básicos del derecho. Fíjese usted, Jaime, alegando un concepto de fuerza mayor, que es el que está establecido en la Constitución a efectos de una licencia para el presidente o vicepresidenta, alegando la fuerza mayor, se justifica en los considerandos del decreto ejecutivo respectivo
que la fuerza mayor obedece a la circunstancia de que el presidente necesita hacer campaña. Es decir, por un lado, reconoce que resulta una línea muy delgada, muy fina, tratar de diferenciar un funcionario, digamos, electo en el ejercicio de la función respecto de alguien que realiza proselitismo político, lo cual evidencia necesariamente que él siempre debió haber optado por una licencia, pero llama la atención algunos artículos de este decreto ejecutivo. Uno, los considerandos que le llevan a adoptar, digamos, la decisión de nombrar a una vicepresidenta bajo su consideración, pero hay uno que llama la atención y dice, fíjese usted, que la licencia dura desde el día de, 3 días. claro, 3 días, y dice, esta cesará en el momento en el que el presidente así lo decida. O sea, esto es preocupante, esto es preocupante. Las causales de ausencia temporal están definidos en la Constitución, pero también han sido recogidas en la jurisprudencia constitucional. Fíjese usted que la propia vicepresidenta Abad en su momento solicitó a la Corte una interpretación sobre el alcance del artículo 146 de la Constitución para saber cuándo se daban y se configuraban estas causales. Y las causales son licencia aprobada por la Asamblea, casos de fuerza mayor o enfermedad. Y en el caso concreto se justifica a partir de un concepto de fuerza mayor que no aplica porque la fuerza mayor obedece a un asunto de carácter irresistible, ¿sí? En el concepto básico del derecho, para alegar que naturalmente necesita realizar actos de campaña electoral, reconociendo implícitamente que la licencia operaba y naturalmente designando bajo su propia voluntad a una vicepresidenta. Hay un dato llamativo. La vicepresidenta el día de ayer ha presentado una nueva acción de Acción de protección, protección. una nueva acción de protección con medida cautelar, impugnando no solo este decreto ejecutivo, sino los otros dos decretos ejecutivos anteriores, alegando que se ha violado la seguridad jurídica, el principio de igualdad y no discriminación, y naturalmente instando a la justicia constitucional a que repare estas violaciones. Yo creo que todos estamos un poco alarmados porque vemos. Confundidos, doctor López, confundidos totalmente. Sí, yo le agradezco, Jaime, este espacio, porque estos espacios sirven para orientar un poco la discusión. Esto no es en contra, yo lo he dicho varias veces, en contra de Novoa o a favor de la señora Abad, de ninguna manera, es en defensa de la institucionalidad, pero hay que ser claros en los conceptos. Tampoco las justificaciones son, hoy lo hace porque Correa lo hizo en su momento, y eso tampoco cabe, digamos. O sea, eh, los errores tienen que ser señalados, los errores tienen que evidenciarse y no podemos vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia en donde la Constitución se atropella constantemente, se utiliza la institucionalidad y se socava la democracia. Bueno, la señora Abad, la vicepresidenta sin funciones, está en el limbo, digamos así, aunque ahora ya dice que no hay limbo, ¿no? La iglesia. También denunció que hay un golpe de Estado. Bueno, naturalmente, estas calificaciones obedecen, claro, cuando estamos viendo que el ordenamiento jurídico se va minando constantemente, ¿no? Y claro, la calificación del golpe de Estado obedece a esta designación a dedo de una vicepresidenta desatendiendo la sucesión constitucional. Y esto sí que hay que decirlo claramente, es una violación a la Constitución de la República, al ordenamiento jurídico. No podemos tener un primer mandatario que decide cumplir la Constitución a su antojo. Eso es peligroso. Fíjese que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos de los ecuatorianos, y la primera obligación y responsabilidad de las autoridades públicas, en este caso el presidente de la República, es respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del ordenamiento jurídico. Eso es lo que no hemos tenido y eso estamos viendo con preocupación. Cada órgano dentro del Estado tiene sus atribuciones y competencias. En concreto, también la academia hemos asumido un rol específico, hemos hecho un pronunciamiento a partir de un foro por la democracia que se ha denominado así, más de 60 profesionales del derecho, expertos en la materia, en el derecho constitucional, en la ciencia política, el derecho electoral, en donde hemos emitido ya un pronunciamiento, muchos de ellos profesores Ese, universitarios, ese pronunciamiento, catedráticos. ese Hemos pronunciamiento ya es público, ya está circulando. Es público, lo hicimos el día miércoles. Hay algunos medios de comunicación que se han hecho eco ya.
en donde hemos levantado la voz y hemos puesto a consideración de la ciudadanía cuáles son los criterios orientativos que deben seguirse, cuestionando la designación, cuestionando esta alegada fuerza mayor para designar a un vicepresidente y cuestionando también el pronunciamiento del ministro de Defensa, fíjese usted, respecto a una disculpa pública emitida en un medio de comunicación nacional que de disculpa pública tuvo muy poco. Los poderes públicos tienen que encauzarse a la Constitución. Eso tenemos que hacer un llamado, cerrar filas en torno a un llamado al respeto a la Constitución. Eso es lo más importante en este momento. Ojalá me pueda compartir ese pronunciamiento público, doctor López. Por supuesto que sí, inmediatamente se ha hecho público, ha salido en algunos medios, son varios profesionales de la ciencia política, del derecho electoral y sobre todo el derecho constitucional, muchos de ellos profesores universitarios a nivel nacional que hemos firmado. Un análisis estrictamente jurídico, no político. Jurídico, esto no se trata de pasiones, de Ni a animadversión favor de uno ni en contra ni a del otro. favor de uno ni a favor de otro. Lo que nos interesa, sobre todo como docentes universitarios, es el respeto al Estado de Derecho y el respeto a una interpretación coherente de las normas. No es posible que nos vendan una interpretación, perdónenme la expresión, de que la fuerza mayor es yo tengo que salir a hacer campaña y eso es fuerza mayor, que por lo tanto le notifico a la asamblea le devuelve y ahora tienes una denuncia penal. Esto Bueno, es lo que preocupa. aquí lo que nos preocupa también seriamente en esta confusión, en este mar de confusiones, de dimes, diretes, de violaciones a la Constitución, si viola, no viola, es el papel nefasto del Consejo Nacional Electoral, de la mayoría de consejeros que abonan a esta confusión, que un día dicen que está bien, al día siguiente dice que está mal, que sí puede, que no puede pedir permiso. Ya esto tocó fondo. Las normas no son para ser cumplidas al antojo de uno u otro. Cuando la interpretación me gusta, la cumplo. Cuando la interpretación no se encaja, estiro el concepto y no la cumplo. Y eso es lo perjudicial. Un demócrata tiene que respetar en todo momento la Constitución de la República y también hemos hecho un llamado en ese sentido. El Consejo Nacional Electoral ha sido ambiguo en sus pronunciamientos. Hemos instado para que el Consejo Nacional Electoral, en el ámbito de sus competencias, pueda inclusive activar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, a la propia Contraloría General del Estado, la Corte Constitucional en el ámbito de sus competencias, aun cuando hemos visto ya un pronunciamiento de la Corte, me parece que oportuno y coherente, indicando que como guardianes de la Constitución harán respetar la Constitución y se pronunciarán, claro, a petición de parte, no de oficio y en el marco de las atribuciones y competencias que le corresponden. Eso yo creo que es ir recuperando la sensatez, pero sí que llama la atención que ciertos órganos, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, hasta el día de hoy no hayan dicho absolutamente nada. Esto es preocupante. Un Consejo Nacional Electoral politizado, pagando Sí, favores, devolviendo favores, doctor López, devolviendo favores. lamentablemente, querido Jaime, esto obedece también a una suerte del diseño institucional. Fíjese usted esto de las 5 funciones del Estado. Yo creo que esto hay que tomarnos con mesura. No estoy diciendo y no estoy propiciando lo que algunas voces ya lo vienen diciendo dentro del Estado, una asamblea constituyente. Si en algún momento se da, habrá que ir y defender lo que corresponde en la asamblea constituyente. Pero este país no se arregla con nuevas constituciones, con nuevas asambleas constituyentes. Sí que es necesario reformas puntuales, por ejemplo, la eliminación de la función de transparencia y control social, la reestructuración de la función electoral, Debe, que fíjese ahora debe, este enmarañamiento. debe eliminarse definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana, que no le ha hecho ningún favor a la democracia en el país y que simplemente ha sido un reparto de poderes, de cargos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que reformas son necesarias, pero no creo que, perdóneme la expresión y para que nos entiendan claramente, no creo que estamos en el momento de jugarnos el todo por el todo y arriesgar las conquistas de derechos que ya tenemos, ¿no? En la propia Constitución. No creo que sea un borra y va de nuevo. Esto de refundar el país cada 10 años tampoco es coherente, no es adecuado, digamos. Lo que debemos es recuperar la cordura, el sentido común, el respeto al orden democrático, el Estado de Derecho, porque dicho sea de paso, usted decía algo, Jaime, ¿cómo explicar este embrollo? Han habido algunos medios internacionales que me han consultado sobre este hecho y realmente resulta difícil tener que explicar esta situación. Tenemos 2, 3 vicepresidentas. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Yo creo que somos el mal ejemplo
de lo que no debe hacerse con la institucionalidad. Eso también debe encender las alarmas en el Estado democrático y naturalmente encauzar esta discusión dentro del ordenamiento jurídico, el respeto a la Constitución. Te Si no pisotea, respetamos la Constitución, estamos condenados a la te arbitrariedad. pisotea la Constitución con el antojo de un día del uno al día siguiente del otro. Entonces, Grave, eso es es muy grave. gravísimo el tema de la... Las normas no pueden interpretarse porque hoy me conviene, tienen un sentido, mañana si no me convienen, tienen otro sentido. Y lo grave es que a veces lo hacen respecto de una misma. Fíjese el Consejo Electoral. Hace meses atrás decía la presidenta que sí tienen que pedir licencia, hoy que no tienen que pedir licencia. Y Sí. lo más grave es que llegó a decir que como el presidente no lo iba a hacer, que tampoco lo hagan los asambleístas. Entonces, esto es un despropósito. Y dijo también, esperemos a ver qué pasa para actuar. Gravísimo, todo esto va gravísimo. minando la institucionalidad, todo esto va minando. Yo creo que hay, eh, afortunadamente, no son todos los estamentos del Estado, no son todos los servidores, ni tampoco son todos los particulares. Como le comento, este pronunciamiento es oportuno. La Corte Constitucional también ha hecho un pronunciamiento oportuno y necesario, y sobre todo profesionales preocupados que nos mantenemos en una constante vigilia respecto al respeto al sistema democrático. Nos ha llamado la atención profundamente, ¿no? O mejor dicho, ya ni nos llama la atención. Esa actuación del Consejo de Participación Ciudadana, uno de sus miembros, Franco Loor, el abogado del ex vicepresidente Glass, ahora en la cárcel, pagando condenas, está en Venezuela, avalando la dictadura de Maduro, aplaudiendo. Lo grave es Se que imagina lo que pueden hacer o lo que van a hacer en el Consejo de Participación Ciudadana? estimado Jaime, ese Consejo de Participación Ciudadana, yo lo he dicho en algunas veces, es el caballo de Troya de la democracia. En lugar de instar a la participación, la deliberación ciudadana, la promoción de los derechos, ha hecho todo lo contrario, ha hecho todo lo contrario. Pero fíjese usted que a través de consultas populares, el tema es que se ha manejado la coyuntura de la consulta popular, el pueblo también le ha dicho, no, no quiero que se elimine o no quiero que le quiten estas atribuciones para que vuelvan a la Asamblea. Yo creo que hay que ser responsables con la institucionalidad y pensarnos en una reforma seria. No estoy aupando una asamblea constituyente. Eso es peligroso, yo creo. Y el país no se refunda cada 10 años, como decía, pero sí que debemos pensar seriamente y los políticos tienen que hacerlo, a pesar del costo en términos temporales o el costo político que esto suponga, pero en una eliminación total de esta institución perversa para el constitucionalismo ecuatoriano, pero asimismo un rediseño de otras instituciones. Hoy se plantea si la vicepresidencia es necesaria o no. También, fíjese usted, a partir de esta disputa. Otro tema es el rol que tiene que tener el Consejo de la Judicatura, el tema de la denominada muerte cruzada en el caso del Ecuador. O sea, yo creo que hay que tomar al toro por los cuernos y definidamente sentarnos a pensar en un diseño, en la parte orgánica de la Constitución, estas dilatadas atribuciones del presidente y además ya vemos con preocupación cómo presidentes que tienden a esta deriva autoritaria tienden a hacer uso de estas instituciones a su antojo. Lo más sano sería que se elimine esa figura de la vicepresidencia, lo más sano, Habría que ver, en porque el caso del constitucionalismo ecuatoriano, en algunas constituciones no la hemos tenido. Me parece ser que la vicepresidencia podría conservarse, creo yo, pero con atribuciones específicas. ¿Cuál es el problema de hoy, Jaime? Que tenemos con la vicepresidenta en el texto constitucional a la vicepresidencia, pero las atribuciones, dice la Constitución, son las que el presidente le otorgue. Fíjese usted, ¿cuáles son las atribuciones? La que el presidente le otorgue. Eso no fue bien pensado esta institución. Yo creo que una vicepresidencia no está mal dentro de un sistema democrático, puede servir, digamos, como un mecanismo de reemplazo al Ejecutivo en la atención de las cosas urgentes del Estado, pero con funciones definidas. El problema es que aquí en nuestro sistema, las vicepresidenta o vicepresidente, las únicas atribuciones que han sido es la que le otorga el presidente. De ahí que estas interpretaciones antojadizas han sido, bueno, ahora te vas a Turquía, ahora te vas a Tel Aviv y naturalmente ya vemos lo que ha sucedido, ¿no? pero también una vicepresidenta Abad, electa por el pueblo, sí, constitucionalmente, sí, pero amenazando con que cuando llegue a la presidencia hará cosas que los ecuatorianos no estamos dispuestos tampoco a tolerar, pues como que vengan
las oscuras golondrinas que regresen al país, indultos, amnistías, Yo creo tampoco. que hay que tener mesura en esto. Me parece ser que algunas declaraciones desafortunadas de la señora Abad, naturalmente esto contribuyó a encender esta problemática Las y alarmas, esta pugna, que a la final no debería ser trasladada como una pugna para los ciudadanos. Hoy casi que estamos en medio de esta batalla, casi que de egos o responsabilidades a la cual nosotros deberíamos pedir que se cumpla la Constitución, debería suceder el orden constitucional, la señora Abad debería estar encargada. El problema son esas declaraciones desafortunadas respecto de indultos, impuestos y demás, que naturalmente han encendido esta preocupación y claro, frente a unas declaraciones de esa naturaleza, los atajos democráticos, digamos, se ven como la primera alternativa y eso es perjudicial. bien, no le quito más tiempo, tiene cátedra, doctor López. Gracias por atender la invitación, gracias por aclarar el panorama este oscuro. Siempre digo yo que los ecuatorianos nos merecemos mejor suerte, vivir en paz, en armonía, trabajando. Eso solo será posible en la medida en la que tanto partidos políticos, un régimen electoral fuerte, aporten con perfiles adecuados para el manejo de la cosa pública, pero también la ciudadanía esté mucho más informada, sea responsable. No solo se requiere un voto obligatorio porque necesito el papel, sino tenemos que tener una ciudadanía mucho más robusta en el debate público, informada. Los medios de comunicación también aportan ahí. Y mientras no tengamos educación democrática, educación en valores, esto lo volveremos a repetir. Ahí también un mea culpa a las universidades que tenemos que trabajar fuertemente con las juventudes respecto de los valores y la convicción democrática dentro del Estado de Derecho. Bien, gracias al doctor Sebastián López Hidalgo, constitucionalista. Doctor, que tenga un buen día. Un excelente día, Jaime. Muchas gracias.